Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Acciones sin retenciones. Proverbios 24:27 dice la palabra del Señor. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de esto, construye tu casa. Señor, pedimos que tu palabra vaya al lugar que debe ir, a nuestro corazón, y le permita a nuestro corazón producir una conexión con nuestras ideas sobrenatural y todopoderosa, y que tanto nuestro corazón como nuestros pensamientos produzcan la intención de nuestras acciones. Así podremos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, la cual hace que se renueve nuestra mente y que rompamos todo molde del mundo actual para saber los propósitos y los principios de tu reino en el nombre de Jesús. Acciones sin restricciones. Nos dice la palabra del Señor que nos preparemos para las faenas de la vida. La vida es una batalla diaria y la vida cristiana es una lucha de fuerzas y de voluntades. Es una lucha de realidades versus verdades. Por eso se llama guerra. Pero guerra de una manera importante. Mire lo que dice en el verso 6 del mismo Proverbios 24. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejos. La batalla diaria, la guerra. ¿Cuál guerra es la que debemos vivir? ¿De qué nos habla como prepararnos para nuestras faenas, para nuestras batallas, para nuestras guerras? La vida espiritual no es relajación, eso es yoga. La vida espiritual es guerra, es victoria, es activa, nunca pasiva. La vida espiritual es apasionante, no es relajante. No podemos confundirnos, hay mucha confusión en esto. Por eso la gente quiere paz interior sin libertad. Es muy difícil, simplemente serán unos ejercicios. La gente quiere paz interior sin victoria, imposible. La gente quiere paz interior sin consejo, no podrá lograrse. Por eso estas tres acciones sin retenciones producirá en el individuo, en la persona, una victoria de todas las faenas que nos preparamos vivir para el nuevo tiempo, de todas las batallas que tenemos que librar. Si las personas nos preparamos, si los creyentes nos preparamos, pero aún más si los hijos de Dios entienden la palabra, que preparan primero sus faenas para todo lo que van a sembrar, para todo lo que van a vivir, pues por supuesto habrán acciones sin restricciones. El mensaje de esta palabra, el mensaje que trae la palabra de Dios hoy, no es un secreto, simplemente es una manera, una forma muy bíblica y muy bien entendida que el Espíritu de Dios quiere transmitirle a cada uno de ustedes y en nosotros hará una revolución capaz de cambiar muchas cosas que difícilmente cambian por sí solas, porque se tiene que dar una batalla. Hay algo que batallar todos los días, hay una guerra que ganar todos los tiempos y por supuesto hay una victoria que obtener. Alguien dígame por esto. No existe ningún secreto para llegar al éxito. Existe trabajo, existe sacrificio y obviamente todo eso debajo del sol, aquí en la tierra, es lo que se tiene que realizar. La gente que cosecha para este tiempo es aquella que vive y siembra con principios bíblicos. Trabajar cuando nadie quiere trabajar, sacrificar lo que nadie quiere sacrificar, ir a la iglesia, venir al mensaje, cuando hay mucho por hacer, marca la diferencia en nuestros tiempos. Un año como el que inicia es un año que requiere de fortaleza en el espíritu.
Porque si queremos cosechar, es necesario una fortaleza espiritual, unas acciones sin restricciones. El éxito en las cosas de la vida requiere de un esfuerzo y muchos ni siquiera entienden qué tipo de esfuerzo o cómo intentarlo. Recoger una cosecha no es de la noche a la mañana, es el trabajo de la mañana hasta la noche. Por eso nada se puede dar sin el esfuerzo y sin el sacrificio. Pero muchas veces en ese esfuerzo y en ese sacrificio, en esas ganas de lograrlo, hay algo que nos retiene, hay algo que nos detiene y hay algo que nos saca del camino. Se requiere de sabiduría y de inteligencia espiritual para lograr tantas cosas como Dios ha prometido para nosotros. Por eso los cimientos, como lo dice Proverbios 24, se construyen con sabiduría y con inteligencia. Dice la palabra de Dios allí mismo en el verso 2, mejor en el verso 3 del capítulo 24 de Proverbios. Dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. No es tan fácil lograr el éxito, pero es más difícil no intentarlo. Cada momento de nuestra vida requiere un esfuerzo y una batalla, requiere algo que tenemos que hacer. Y esté muy atento porque Dios va a darnos esos principios, esos cimientos que nos prepara para las faenas de la vida. Alguien está listo para la faena y aquí van los principios, las herramientas, las estrategias, las bendiciones que Dios pone en nosotros para poder lograr tantas victorias como Dios quiere que tengamos. Alguien únase a esto y diga amén. Recordemos lo que dice Proverbios 24:6, dice, la guerra se hace con buena estrategia, las victorias se alcanzan con muchos consejos. Primera estrategia, dice, si usted quiere ganar la batalla, dar la estocada final para alcanzar el botín del logro, de lo que usted se ha propuesto, de la faena del día, del mes, del año, usted tiene que entender que esto se hace con estrategia. Y aquí va la primera estrategia para acciones sin restricciones. La primera estrategia se debe entender como que el ser es más importante que el hacer. La estrategia bíblica no está en lo que haces, sino en lo que eres. Nunca habrá una estrategia en lo que haces, sino en lo que tú eres. Por eso las acciones sin restricciones de lo que tú eres tiene como estrategia conducirte siempre a la bendición de lo que eres y no de lo que haces. Muchas de las cosas que hacemos no son correctas, pero Dios siempre va a rescatar al hombre y al nombre y a destruir el pecado que se hizo. Muchas veces lo que se hace bien un día se termina, pero se rescata al que lo hizo y se honra al que lo hace bien. Por eso esta estrategia de que es más importante el ser que el hacer, te hace ser una persona íntegra, te hace ser una persona con espíritu, alma y cuerpo, que obviamente te lleva a actuar muy bien. Es que más que simplemente hacer cosas, necesitamos vivir. Se nos olvidó vivir por hacer. Y la primera gran estrategia para este tiempo es que puedas vivir. Las personas necesitamos volver a vivir. ¿De qué estás hablando, pastor? Sí, se nos olvidó vivir. Nadie nos enseña a vivir. Nos enseñan a hacer, pero no nos enseñan a vivir. Por eso la gente llega a un fracaso en el matrimonio y dice, ¿para qué me casé? He hecho, o no he hecho. O no hemos podido hacer. Pero no dicen hemos vivido, sino hemos hecho o no hemos hecho. Empieza a vivir tu vida conyugal. Antes que hacer cosas, vívelas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues es que es más importante pensar, o más que pensar, es necesario reflexionar. Muchas personas piensan pero no reflexionan, muchos hacen pero no viven. Por eso esta estrategia del ser es tan importante, porque nos la pasamos diciendo cosas, pero muy pocas veces decimos cosas que inspiren a cambiar vidas. Hablar para cambiar vidas, pensar para reflexionar y más bien antes que hacer vivir, componen de la gran estrategia del ser. Vivir, reflexionar,
e inspirar. Eso debe quedar en el epitafio nuestro cuando nos vayamos de esta tierra. Personas que vivieron, personas que reflexionaron, personas que inspiraron. Allí tenemos nosotros que dar la batalla, que entrar a la faena del diario vivir para poder hacer cada una de las cosas desde la experiencia de la vida, desde la reflexión del pensamiento y desde la acción de la inspiración. Esa estrategia tiene unas grandes vivencias. Sin embargo, hay 3 grandes retenciones que se hacen en medio de esas vivencias. La primera gran retención que se hace al actuar es porque aparecen circunstancias y situaciones que nos detienen en esas acciones que nos llevan a la gran estrategia de la victoria. Y aquí viene el concepto de la primera retención. Cuando el ser humano retiene cosas como el tiempo, como la manera de pensar y de reflexionar, cuando retiene lo que debe ser una expresión de la vida, empieza a hacer negaciones. Cuando el ser humano retiene, hace negación. Yo no me di cuenta, esto no era de esa manera, a mí me dijeron que era de otra, ¿en qué momento sucedió? Todo lo que hemos retenido en lugar de haberlo hecho de la manera como Dios nos dijo desde nuestro ser, genera una negación. La negación es el primer punto que tienen las personas en el dolor. Cuando las cosas duelen, nos negamos al dolor, nos negamos a la pérdida, nos negamos a lo imposible. ¿Por qué a mí? Cada una de las veces que tú digas ¿por qué a mí? Cada uno de los momentos que digas ¿por qué me toca esto? Tienes que pensar ¿qué retuve? Demasiadas son las personas que pasan por problemas financieros, pero mira qué retuviste. Tu diezmo, tu ofrenda. Retuviste la posibilidad de compartir, de bendecir, de actuar, de capacitar. Cada vez que algo no funciona es porque algo se retuvo. Y cuando el ser humano retiene el tiempo de Dios, empieza a tener acciones que llevan a las negaciones. Cuando la gente dejó de dedicarle tiempo a Dios, terminó negándolo. Cuando las personas empezaron a retener el amor, el afecto, terminaron negando el afecto y se volvió contra la naturaleza. Por eso el hombre, el ser humano de este tiempo, perdió el afecto natural. Lo terminó negando porque estaba primero confundiéndolo. Retener en el ser humano significa terminar negando. Si tú retuviste tu vida, no puedes terminar creyendo o creando vida. Son muchas las cosas que nos hacen pensar que en nuestra educación nos educaron más para retener que para participar. Nos educaron más para el no que para poderlo lograr. ¿Cuántas veces le dicen a un niño no? ¿Y cuántas veces alguien se sienta a enseñarle cómo hacerlo mejor? Nos cansamos de enseñar. Es más fácil decir no lo hagas. Por eso la educación tiene que entenderse no desde la restricción, sino desde la acción del ser. Cuando construyes el ser, es mucho más fácil identificar hasta dónde se debe ir. Pero cuando restringimos las acciones, cuando nos retenemos algunas cosas, terminamos negándolas. Retuviste el perdón, terminaste negando la relación. Retuviste el dar la oportunidad, terminaste negando la bendición. Te retuviste porque realmente querías retener lo que debías dar. Y hoy terminas negando la situación. Hay personas que por estrategia retienen un saludo. Duran días sin hablarse. Retienen lo que es natural. Y luego terminan negando sus acciones. Cuando el hombre retiene,
termina negando. Pero mire esta estrategia del enemigo, que es la retención. La estrategia de Dios es la acción en el ser. Cuando el enemigo retiene la vida de una persona es para tentarlo. Son muchas las formas en que el enemigo trata de retenerte, de retirarte para tentarte. Cuando el hombre retiene es negación. Cuando el enemigo retiene es tentación. Siempre que hay una persona tentada es porque el enemigo retuvo algo. Cuando tentó a Adán y Eva, primero retuvo una información. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles, del fruto de los árboles. Bien sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como Dios. Retuvo una información que no era cierta. Ese es el engaño. Y luego viene la tentación. La tentación no viene sin retención. Por eso cuidado, porque la vida no es de premios ni de castigos, sino de consecuencias. La vida no es te lo ganaste o lo perdiste, es qué consecuencia tuviste. Porque el enemigo te retiene para tentarte. Pero cuando hay una mentalidad pensando en ganar, a veces no se da cuenta en qué está siendo engañado y está siendo tentado. Cuando la persona está evitando perder, termina tentado por no perder. Hay personas que por no perder terminan tentados a no ceder. Y el enemigo haciendo de las suyas, cuando te retiene, te tienta. Cuando tú retienes, tú niegas. Pero cuando él retiene, hay tentación. Siempre que estés tentado a algo, pastor, ¿nos puedes explicar qué es tentación? Con mucho gusto. Tentación es aquello que tú sabes que no se debe hacer o dudas de que se debe hacer, pero quieres hacerlo. Pero no tienes otra salida. Pero tu conciencia dice, no lo hagas. Tu información dice, no es por allí. Claro, mucha gente va a tratar de decirte, pero muchos lo hacen. Pues el hecho que todos lo hagan no significa que esté bien hecho. No significa que esté bien hecho. Por eso, determinante. Cuando no sepas qué hacer, cuando dudes de lo que estás haciendo, cuando sabes que no está bien, pero debes hacerlo, entiende primero qué se retuvo, porque si encuentras qué se retuvo, destruyes la tentación del enemigo. Cuando fue a tentar el enemigo a Jesús, el Señor le retiró la retención y la cambió por la acción. ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Retiene. Lo conduce a hacer algo. Y él dice, no solamente de pan vivirá, no me retengas. No me retengas ni me detengas, que yo sé de qué voy a vivir. Porque el enemigo retiene la información y él te produce una. No solamente de pan vivirá el hombre, no me retengas. Él siempre te va a llevar a decirte qué debes hacer, diferente a lo que Dios te dice que debes hacer. La retención te lleva a la tentación. Cuando tú sabes que te está reteniendo, destruye la tentación. Imagínate en una sensación de tener que hacer algo que tú sabes que no debes hacer. Dices, no me retengas, porque si me retienes, inmediatamente caigo. La libertad es el primer objetivo del enemigo para quitártela. Toda retención quita la libertad y te pone en la esclavitud. Por eso se llama tentación, porque te tienta y te esclaviza posteriormente. ¿Qué es? Por ejemplo, el consumir una droga, el buscar una acción que va a conducirte al placer, pero a la condenación y a quitarte la libertad. La sensación de libertad puede estar, pero en el fondo sabes que la pierdes. Esa es una retención de la libertad para la esclavitud como condición. Sin embargo, hay algunas situaciones que no las retiene el hombre, no las retiene el enemigo, las retiene Dios. Resulta que Dios retiene algo. ¿Y por qué lo va a retener? Porque cuando Dios retiene, tú estás en prueba.
Cuando el enemigo retiene, estás en tentación. Cuando tú mismo eres el que retienes, estás en negación. Son 3 situaciones de orden espiritual que retienen las decisiones y las acciones correctas. Todos vamos a actuar a la faena, pero tenemos una batalla que batallar, una guerra que guerrear y una estrategia que producir. Y la primera gran estrategia es que no te dejes quitar la esencia tuya por las restricciones del enemigo. El enemigo va a quererte retener para seducirte. Dios te puede retener para probarte, pero si tú eres el que te retienes, estás negándote. Cuando hay algo que sabes que viene de Dios y no ha llegado, lo único que tienes que pensar es que es una prueba, nada más. Si hay algo que Dios te ha prometido y no te ha llegado en este momento, te está probando. No pienses distinto, porque te detienes en tu acción. Vivimos entre la prueba, la tentación y la negación. Esa es nuestra batalla permanente. Cuando batallamos con las pruebas, se desarrolla y se fortalece nuestra fe. Cuando batallamos contra la tentación, se desarrolla absolutamente la capacidad de victoria. Es decir, que nuestro rango de voluntad se afirma. Cuando tú batallas contra la prueba, estás ganando fe, confianza. Pero cuando tú batallas contra la tentación, estás ganando voluntad. Se está fortaleciendo el músculo de tu voluntad al de voluntad firme, es decir, le ganó al enemigo. Hay un botín que le está esperando. Al de firme voluntad, Dios lo recompensa. Pero también hay una batalla con la negación. ¿Y sabes cuál es la batalla? La generosidad. Cuando tú le ganas a la negación, la generosidad viene como una bendición. Todo lo que tú te llega es de manera generosa y todo lo que tú haces es de manera generosa. La generosidad abunda, porque cuando haces negación hay una retención. Entonces la generosidad, la férrea voluntad y la fortaleza de la fe es el botín de estas 3 retenciones en el nombre de Jesús. Si es Dios el que retuvo algo, Dios te está fortaleciendo tu fe y tu confianza. Si retuvo algo en tu familia, Dios está generando una fe muy poderosa. Si es el enemigo el que te está tentando, la voluntad firme con la cual salió el Señor Jesús de sus 3 tentaciones frente al enemigo, le permitió hacer el ministerio. Porque una firme voluntad. Pero si eres tú el que está generando la retención, vas a ganar generosidad para tener generosamente todo lo que recibes, y todo lo que recibes das con generosidad. Estamos ganando algo poderoso en el espíritu. Y es la gran estrategia del ser antes que el hacer. Debes ser una persona generosa, debes ser una persona de voluntad firme y debes ser una persona de fe. Para eso, prepara primero tus faenas de cultivo. Dice Proverbios 24:27. Dele un aplauso grande al Señor y dele la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Diga, alguien más conmigo, no me dejen solo. Diga, Señor, yo en este momento, diga allí donde está, yo en este momento me preparo, porque cada prueba me va a hacer una persona de una fe que puede mover montañas. La prueba significa que hay una retención en el cielo. Algo se detiene, Dios sabe que yo lo necesito, pero todavía no me lo envía. Dios está generando una fe muy poderosa. Resulta que en el segundo combate es el enemigo el que retiene. La tentación viene, pero la voluntad es la que crece. Estoy ganando en batalla en mi voluntad. Pero si soy yo el que hace retención y hago negación, Dios quiere que tenga una generosidad como la virtud de mi esencia. Yo soy generoso, yo tengo una voluntad firme y yo tengo en el nombre de Jesús una fe que no mueve mi vida hacia otro extremo, sino a la voluntad firme de Dios. En Dios tengo la voluntad
porque mi fe me lleva a ella. En mi voluntad hay una firmeza basada en la base fundamental de la roca que es Cristo, y en todo lo que haga generosamente cosecharé, porque generosamente estoy sembrando. Dele un aplauso grande al Señor. Esa es la estrategia, porque dice Proverbios 24:6, la guerra se hace con buena estrategia, y les he dado las estrategias: la fe, la buena voluntad, la voluntad firme y la generosidad. Esa es la estrategia. Luego dice la victoria. Vamos a la victoria. Tercera, o mejor, segunda acción. La primera, la acción de la estrategia, que es el ser. La segunda, la victoria. Necesitas saber que aquello que estás dispuesto a dejar atrás determina qué tan lejos quieres llegar en la vida. Vuelvo y te repito, la segunda acción, que es la victoria, la primera es la esencia, la acción es el poder entender la estrategia del ser para quitar la retención. La segunda, la victoria, necesitas saber que aquello que estés dispuesto a dejar atrás determina qué tan lejos quieres llegar en la vida. Esa es la victoria. La victoria no es tener cosas. La victoria es saber qué tan lejos quieres llegar, sabiendo que dejas atrás. Por eso es una victoria. Aquel que tiene una victoria y queda mirando al adversario cómo lo derrotó, se quedó allí. No va a ganar más. ¿Usted no ha visto personas que hace muchos años ganaron algo y todavía están hablando de eso? Se quedaron atrás. Eso de ex no existe. Lo ex no existe. El que vive hablando de ex no existe para el futuro, porque se quedó ahí. Mucha gente no tiene futuro porque se quedó en el ex. Hace algún tiempo me encontré con alguien y me hablaba de un banco. Y yo pensé que él era un funcionario del banco. Y me dijo al final que hacía 10 años había sido ex gerente del banco. Y obviamente el problema de él que era que no tenía futuro, que se sentía muy mal, que no sabía qué hacer, porque todo el tiempo hablaba de su pasado. Necesitas saber que aquello que estás dispuesto a dejar atrás determina qué tan lejos quieres llegar en la vida. Cargamos con un pasado que no nos permite ni siquiera levantarnos en el presente. Es necesario que para tener victoria dejes atrás tus temores, pues son la causa de los grandes retrasos de una vida de fe. Los temores son los grandes retrasos de una vida de fe. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma definición. Miedo y fe tienen la misma definición, pero no el mismo objetivo. Por eso te retiene el temor. La fe, una vida poderosa de fe, está retrasada por una retención de temor. El temor es un gran retenedor, retiene todas las bendiciones, porque tiene las mismas definiciones que la fe. Escúcheme bien, esto es un estudio juicioso. El 60% de nuestros temores que son fabricados en nuestra mente, porque ese tipo de temor no existe. Hay una emoción que es el miedo, que nos protege del peligro. El miedo es la voz del peligro, pero el temor, aquello que se construye con nuestras percepciones, con nuestras experiencias o con las experiencias de otros que nos cuentan o con los impactos sensoperceptibles de una película, de algo que oímos, de una música que está en el ruido de nuestro inconsciente, genera temores. La gente no sabe cuánto daño se hace mentalmente o estar oyendo y viendo lo que no debe, porque eso construye el 60% de cosas que nunca suceden en la vida. La mayoría de esas cosas que no suceden en la vida, ese 60% de temores que nunca van a suceder en nuestra vida, son infundados por otros que nunca han superado esos miedos y nos contagian. Y eso puede ser la producción de una película, puede ser la producción de una nota musical, eso puede ser la conversación con alguien que no ha podido superar y nos contagia. ¿Sabe qué va a pasar con una persona que está a punto de divorciarse, que tiene detrás a 3 divorciados ya? ¿Qué le están hablando al oído?
Una persona que tiene deseo de divorciarse nunca habla con una persona que está casada, habla con las que ya están divorciadas. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo. Difícilmente se va a ir a hablar con una persona, con un matrimonio que tiene estabilidad, porque lo que desea es otra cosa. Entonces va a buscar a quienes ya lo hicieron, para tomar fuerza, para tomar aliento, para tomar... ¿Sabes por qué? Porque tus temores retienen una vida de fe. Y los temores te llevan a cometer imprudencias. Por eso son acciones, no retenciones. El 20%, o sea que ya llevamos un 80%, porque el 60% es de temores infundados por otros, que no han superado sus temores, que viven en el pasado y no dejan ir adelante. El 20% de nuestros temores están basados en el pasado. Si es el caso de la economía, usted apenas da el 10% de su dinero a la obra de Dios, pero tiene el 20% de temores de su pasado. Luego tiene un conflicto de quien controla su futuro. El miedo financiero es uno de los graves problemas que genera ansiedad, que genera angustia y genera desesperación. Muchas personas con incertidumbre financiera cometen demasiados errores por los temores que tienen. Los que tienen porque no quieren perder, los que no tienen porque no saben cómo alcanzar y los que ya no tienen esperanza porque realmente la frustración les domina completamente la vida. Las finanzas, los recursos, mueven demasiados miedos en la mente de las personas y muchos empiezan a ceder y a ser retenidos por el enemigo y a ser tentados de muchas maneras, precisamente porque en lugar de la generosidad, lo que tienen es el temor. Y eso no combina. Una persona temerosa no es generosa y el generoso no es temeroso. Alguien diga amén. Pero mire esto. Aquí tenemos ya el 60% de aquellos que temen y no saben por qué temen, pero nunca van a lograr cumplirse esos temores. El otro 20% está basado en temores generalmente económicos. El 10% siguiente de nuestros temores se basan en ideas que no son definitivas para nuestra vida, es decir, que pueden suceder pero no pasa nada. Son aquellos rangos de temores que sí, obviamente pueden pasar. ¿Que va a llover duro en abril? Bueno, llovió duro en abril, pero no incide demasiado. Que posiblemente no vas a tener las posibilidades de viajar a otro lado, perfecto, pero no va a pasar nada con tu vida. Es decir, son temores que pueden ser cumplidos, pero no inciden en tu vida. Y el último 10% de los temores que se construyen, apenas ese 10%, son de alguna manera justificables. Es decir, sí es cierto, sí puede pasar. Muy justificable que tú tengas solamente del 100% el 10% de los temores. Por eso Dios habla mucho de romper con el 10%. Si tú trabajas con tu 10%, el 90% tiene libertad. Es más difícil trabajar con el 90% para un 10% de libertad. Por eso hay mucha gente que ataca el tema del diezmo y lo ponen otros en el pasado y lo ponen en otro lugar. Es que el 10% no solamente el económico, sino en general, por ejemplo, en los temores. Ese es el que tienes que trabajar, porque ese es el real. El poder de lo simple está ahí, en el 10, no en el 90. Porque si sabes hacer algo muy bien con el 10, el 90 tendrá la libertad de seguir el concepto. Debes tener en este momento totalmente controlado el temor en ese 10% que puede suceder. Por lo tanto, si ya sabes que necesitas dejar atrás algo, se llama el temor de todo lo que viviste, de la enfermedad, de la desigualdad, de la dificultad, de la tentación, de la negación y de la esclavitud en el nombre de Jesús. Alguien párese en este momento, póngase sobre sus pies y levante las manos al cielo y diga: Señor, en el nombre de Jesús, el 90% de mis temores se ha ido, porque con el 10% que quedó, yo voy a decir en el nombre de Jesús que
hay una victoria sobre ese temor, porque el derrotado va a ser el temor en el nombre de Jesucristo. Todos los días levántate y dale una victoria poderosa al temor de tu pasado. El que sabe dejar bien atrás su pasado, temor, sabe muy bien hasta dónde puede ir con su vida. Los que se han despojado del temor viven la vida con libertad y con bendición en el nombre de Jesús. Los temores producen un efecto sobre la mente humana que está en este momento generando más del 70% de los trastornos psicológicos, obviamente que son trastornos de la personalidad. Esos trastornos producen una cantidad de sensaciones y de situaciones que pueden ir desde la molestia o el malestar en sus pensamientos y en sus emociones hasta alteraciones de la conducta. Por eso tenemos que tener a alguien derrotado, y es el temor. Si logramos tener derrotado el temor a diario, hay una sanidad y una salud mental capaz de crear en nuestra mente una idea totalmente creativa que domine y venza todos los días el grave problema de la humanidad hoy, el temor. El temor es el gran vencido en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo es la inmunidad para el temor, porque ¿dónde está la gran victoria del temor? No la hay. El temor nunca puede vencer si no te deja vencido. El temor no gana nada. El temor deja a las personas para que ellas mismas se autodestruyan. El temor en sí mismo no puede ganar nada. Mira, si tú tienes miedo en este momento de una enfermedad, con ese miedo no vas a vencer la enfermedad. Te vence a ti antes incluso que la enfermedad. El deterioro de las personas cuando se enteran de una enfermedad terminal es muy grave. Por eso tienen que de inmediato acudir a la terapia, a la psicología, a la psiquiatría, porque el temor es muy fuerte. El temor a morir, el temor a dejar sus seres queridos, etc. Por eso en el nombre de Jesús, el único derrotado en este momento y todos los días de nuestra vida será el temor en el nombre de Jesús. Esa es la victoria sobre el temor. La estrategia está sobre tu esencia para quitar todas las retenciones. Y el tercero dice aquí, el consejo. La guerra se hace con buena estrategia, ya la tenemos. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Entonces vamos al tercer punto, el consejo. El consejo, aquí va el consejo, no pares de crecer. Si tú paras de crecer, vas a tener dificultades en tu vida, retenciones. La estrategia está en tu esencia. La victoria está sobre tu pasado y sobre tu temor. Pero el consejo está en que no pares de crecer y de crecer como Dios dice que podamos hacerlo. Mira, tú eres la fuente de inspiración de la gente que te rodea. Necesitas crecer para que la gente que está cerca tuyo también crezca. Si tú creces, la gente que está a tu alrededor por contagio, por impulso va a buscar crecer. Si hay alguien, por ejemplo, en una casa que está haciendo un estudio y una preparación, contagia al resto. Pero si hay alguien que está haciendo algo contrario, también lo contagia. Por eso vamos a contagiarnos del crecimiento. Cuando alguien deja de aprender, se vuelve orgulloso. Por esa razón la humildad no está relacionada con la pobreza, sino con la actitud de aprender. La humildad está en la actitud de aprender, no con la pobreza, no te confundas. Uno puede ser joven una sola vez, pero puede llegar a ser inmaduro definitivamente si para de aprender. A mí sinceramente me preocupa con la juventud no que cometa errores, sino que deje de aprender. El día que un joven, y Google ha hecho mucho esto, y no porque la culpa sea de Google, sino porque es la forma en donde todos creen que saben lo que no saben, ¿sí? Todos lo buscan por Google y creen que lo saben. Entonces ya no escuchan el consejo, están perdiendo la tercera gran estrategia y la acción más poderosa que el cielo ha entregado a la tierra, el consejo. La gente ya no escucha consejos. La gente no sabe porque ya cree que sabe. No sabe porque cree que sabe, no escucha consejos.
Ahora, no escuche consejos basados en el temor, eso es una cosa ya vencida. No escuche consejos basados solamente en el tener, porque debes escuchar consejos del ser. Escucha el consejo que te lleva a aprender. Todo consejo debe tener un aprendizaje, o si no es chisme, párelo ahí. Aprenda lo que dice la Biblia, déle cimiento cada día con una palabra del Señor. Si usted todos los días aprende algo, en 7 días es 7 veces más fuerte que hoy. Yo todos los días anoto en mi cuaderno algo que Dios me dijo y lo repaso porque quiero cada semana ser 7 veces más fuerte que la semana anterior. Y en un mes seré 30 veces más inteligente que hoy. Y en un año 365 veces más espiritual que hoy. Porque seré fuerte en una semana, inteligente en un mes, pero espiritual en un año. La vida espiritual no se hace de un día para otro, se hace en años. Pero comienza con la fortaleza, continúa con la inteligencia y termina en la riqueza espiritual. A quienes llevamos años y años, décadas, y lo que queremos es crecer espiritualmente. No tenemos la talla todavía. Estamos muy pequeñitos espiritualmente. Queremos llegar a la estatura de Cristo, dice la palabra. La estatura de Cristo significa que la palabra todos los días tiene un aprendizaje para mi vida. No es cuánto enseñas, sino cuánto aprendes para que enseñes. El día que yo deje de aprender, no me verán en este lugar, me verán sentado en una silla. No podría enseñar si no estoy primero sentado aprendiendo, porque el aprendizaje es la estatura a la cual nosotros nunca le vamos a dar un límite. Siempre hay un techo más alto en el que quiere alguien aprender. Recuerda bien que los techos altos son para gente de caminos rectos, y para caminar recto hay que aprender, y para alcanzar algo alto y muy alto hay que seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Proverbios 24, 5, 6. Dice la palabra del Señor: con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza. El que es entendido aumenta su fuerza, aumenta su estatura. Es importante aprender. Y este año no puedes dejar de aprender, porque es un año de necesidad de fortaleza espiritual. Es la acción que impide la retención. Las personas que están creciendo nunca se dejan retener por las situaciones, porque tienen un aprendizaje en cada momento en el nombre de Jesús. Es necesario que tú entiendas que todo lo que vas a hacer necesita una evaluación de crecimiento para el entendimiento. Con frecuencia, cuando reflexionamos, lo hacemos sobre el proceder de los demás, pero la palabra de Dios nos dice que miremos cuánto hemos aprendido y qué hemos dejado de aprender. Esa es la reflexión. La reflexión no es decir, mire que aquel se equivocó, sino cuánto yo aprendí, cuánto me falta por aprender. La reflexión no es culparse, es aprender a corregirse y es aprender a lograr algo más. Reflexionar no es justificarse, es evaluarse. Pero para evaluarse necesitas aprender. Nadie va a una evaluación si no ha aprendido nada. Por eso cuando una persona se justifica es porque difícilmente está aprendiendo. Toda persona que se vive justificando es razón de que no está aprendiendo nada. Si alguien vive justificando sus acciones es porque no ha aprendido y no está aprendiendo absolutamente nada en su vida. Por eso el cristianismo no es de culpas, no es por tu culpa, por tu gran culpa, sino es por el crecimiento, el arrepentimiento, que es el cambio de dirección, el abandonar el temor del ayer, el ir hacia adelante con la fe, el saber que la voluntad está firme como un carácter bien determinado, y por supuesto que la voluntad en Cristo, en el poder de Dios, está determinada para las personas que quieren crecer. Necesitamos aprovechar este mes, este año,
para crecer. Recuerda esto, que las personas que crecen son las personas que alcanzan las promesas. Si quieres alcanzar, es necesario crecer. Para crecer es necesario batallar y tienes que vencer tus temores. Para lograr vencer tus temores, tienes que tener la esencia para quitar la retención de la negación, para quitar la tentación del enemigo y para superar las pruebas que Dios coloca en nuestras vidas para que nuestra fe sea más fuerte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque en este momento Dios va a actuar poderosamente en tu vida y va a quitar las retenciones y las va a cambiar por acciones en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por la palabra, porque ha sido esa la palabra del Señor que hemos podido enseñar en este momento. Señor, te doy gracias. Porque siempre tú estás, Señor, saliendo adelante. Parece que cada vez que me acerco, Señor, a tu palabra, tú narras cada momento de mi vida, porque es que la vida en la palabra es mi vida narrada por ti. Por eso cada narrativa, Señor, de la que predicamos, llega a la esencia de la vida de cada persona, la cual bendigo en este momento y te pido, Señor, que le estés preparando para la faena de este tiempo. Y en el nombre de Jesucristo te pido, Dios del cielo, que le quites la sensación de que la vida espiritual es una relajación y le llenes de fortaleza en el espíritu para que puedan recoger no de la noche a la mañana, sino desde la mañana hasta la noche, esa gran cosecha que tú tienes para nosotros. Padre, te pido en este momento que en el nombre de Jesucristo la sabiduría y la inteligencia espiritual se den para lograrlo. Señor, gracias por la estrategia de ser más importante que el hacer. Por eso en la acción, Señor, voy a vivir, en la acción voy a reflexionar, en la acción voy a inspirar. Gracias por esa estrategia, Señor, porque en cada acción de mi vida seré inspirador, seré reflexivo y tendré una esencia de existencia en tu nombre y en el poder de tu espíritu. Señor, gracias porque en este momento quito la negación de mi vida y en el nombre de Jesús recibo la generosidad, porque en este momento, Señor, el enemigo está siendo absolutamente acabado y retirado en la tentación que hizo, porque ahora, Señor, tendré una voluntad firme, porque todo lo que retenía el enemigo será quitado en el nombre de Jesús. Rompo la cadena, Señor, que me ataba a la tentación, rompo la cadena que me ataba a la tentación y se destruye la cadena que te ataba a la enfermedad, a la pobreza, a la tristeza, a la decepción, al trastorno de tu personalidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cada cosa que tú retuviste era que me estabas preparando para lo mejor. Gracias, Dios, porque en la prueba tú me permites entrenar mi fidelidad a ti, que es poca pero tú la haces mucha, que es escasa pero tú la haces abundante, que muchas veces flaquea pero tú dices el débil siga fuerte soy, y quiero hoy ser fuerte, Señor, para cada prueba que tú colocas, Señor, sobre cada vida es para sacarlo más adelante, para llevarlo de la estrechez a la amplitud en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la victoria, porque en este momento damos la victoria sobre el pasado. Señor, yo necesito saber que aquello que está atrás de mi vida y está allá me va a determinar tan lejos como voy a llegar hacia adelante. Queda absolutamente atrás y retirado todo temor infundado, todo temor que nunca se va a dar en tu vida, porque lo que te pronosticaron era miedo, era temor, porque lo que te dice Dios es valor, porque lo que te dice Dios es fe. Ten la capacidad en este momento que todo diagnóstico quede atrás, que todo pronóstico quede atrás, que todo mensaje del enemigo quede atrás, que toda acción jurídica en contra tuya quede atrás, que toda maledicencia de tu familia quede atrás, que toda sensación de dolor y de fracaso quedó atrás, así haya sucedido hace minutos, porque en este momento el Señor está pasando una línea divisoria entre este instante y tu vida pasada, y de este instante hacia tu vida futura, porque atrás quedó el temor, hacia adelante queda la victoria. Alguien más conmigo, vamos hacia adelante, en el nombre de Jesús tenemos la victoria y quedan atrás todos los temores. Gracias, Señor, porque ahora recibo el consejo de crecer. Ayúdame a aprender todos los días para que cada día aumente
mi crecimiento espiritual, mi vida en el Espíritu, mi vida en ti, Señor. Gracias porque seguiré el consejo sabio, porque la victoria se alcanza con los muchos consejos. Y hoy me has dado el consejo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Gracias, Señor, porque mi humildad hoy no está relacionada con la pobreza, sino con mi actitud para aprender en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cada una de las cosas que me enseña la palabra es el cimiento de mi vida, el crecimiento de mi espíritu y la consecución de cada promesa en el nombre de Jesús. Oro en este momento porque cada persona que está aquí alcance este año, este tiempo, toda promesa que Dios ha hecho por el crecimiento espiritual que tú nos estás aconsejando en el nombre de Jesús. Gracias por las acciones y gracias por retirar las retenciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso grande al Señor. Vea qué alegría inmensa, que revitalizar el espíritu, que es comenzar, como dice la palabra, las faenas, las primeras faenas con la bendición, la estrategia, la victoria y el buen consejo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. No olvides suscribirte e inscribirte. Al suscribirte bendices este ministerio y al inscribirte podemos llevarte todos los días la palabra de Dios y obviamente estás informado con los materiales de bendición para la edificación de tu vida en Cristo Jesús. Y a todos ustedes vamos a participar muy pronto del siguiente mensaje. Estén aquí muy atentos, suscríbase e inscríbase en el canal Eduardo Ropart y Casa de David TV. Muy atentos a todas las instrucciones y a todas las bendiciones para este nuevo tiempo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.